Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que bien. Y voy a hacer este video, trataré de que sea lo más sintético posible, para desarrollar un concepto, un tema de fondo en nuestra materia que sirve y ayuda a interpretar todos los resultados, todos los cálculos que después podamos ir haciendo de evaluaciones económicas o de evaluaciones financieras. Y es precisamente el concepto del hecho económico y el hecho financiero. Es un tema central, sobre todo, repito, conceptual para poder interpretar qué significa un resultado, qué significa lo que vamos a hacer después. Porque de nada sirve saber sacar una cuenta, saber aplicar una fórmula, si no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, en qué campo estamos operando, hasta dónde podemos aplicar un determinado criterio para su interpretación y para qué sirve, ¿no? y qué utilidad tiene cada uno de las herramientas cuantitativas que vamos a aplicar o que van a ir aplicando ahora o en su actividad profesional. Por eso es un tema central, le damos mucha importancia, en los exámenes siempre aparece este tema o siempre surge a partir de ejercicios prácticos que se hagan porque es la base para la interpretación. El concepto es lo económico y lo financiero. De eso se trata. A veces parece muy simple, pero muchas veces hay confusiones sobre estas cuestiones y se razona en términos financieros cuando lo que queríamos era obtener un resultado económico y viceversa, ¿no? Otras veces aplicamos lo económico dentro de lo financiero. Es cierto que en Argentina tendemos a pensar mucho, y es justificado, en términos financieros y muchas veces en el corto plazo y en términos monetarios. Eso justamente es el aspecto que tienen en común ambos aspectos. Se miden en pesos, parecieran moneda, digamos, ¿no? En términos monetarios, valores económicos. Pero eso es lo que tienen en común y de ahí la confusión, ¿no? Yo puedo decir 1.000 pesos y no necesariamente referirme a billetes o a dinero en efectivo. Y en ese caso estaría hablando económicamente, estoy hablando como capital, ¿no? Como el valor de las cosas. Así que bueno, vamos a entrar ya de lleno en el tema. Para eso tengo una presentación que la voy a habilitar. Bien, como les decía, en común estamos hablando en pesos. Vamos a hablar en números y en pesos, económicos o financieros. Pero como es diferente, ahora lo vamos a ver, tenemos que aclarar si cuando yo digo 1.000 pesos o 500 pesos o 40.000 pesos, me estoy refiriendo a pesos desde lo económico o pesos desde lo financiero. El hecho económico, digamos, para ya definirlo directamente, todo lo que sea un hecho económico implica una variación patrimonial. O sea que cuando hablamos de un hecho económico no estamos hablando del dinero en efectivo, no estamos hablando del bolsillo de la empresa, estamos hablando del patrimonio neto de la empresa, o sea, el capital propio de la empresa. Puede ser dinero, pero también pueden ser bienes. Puede ser el valor económico de lo que se tiene o de lo que se genera. Es decir, la variación que ocurra en el capital propio de la empresa, el patrimonio neto de la empresa. Ya han visto que el patrimonio neto es el activo menos el pasivo, o sea, todo lo que la empresa tiene menos todo lo que la empresa debe. ¿Cuáles son las características del hecho patrimonial? Vamos a verlo con un ejemplo de variación patrimonial y vamos a ir viendo cómo se va interrelacionando en la vida diaria lo económico con lo financiero. Vamos a suponer que un día tenemos una sementera, con S. Sementera quiere decir un cultivo anual, un maíz, una soja, un trigo, por ejemplo, sembrado, implantado, pero que todavía no se ha cosechado. Tenemos esa sementera, 1 hectárea, que ya se ha implantado y ya se ha protegido. Es decir, ya tiene todos los recaudos para que esa sementera esté lista en condiciones de evolucionar, de crecer, de desarrollarse y llegar a cosecha.
Bueno, si esta sementera en algún momento va todo de acuerdo a lo previsto, se va a cosechar. En el momento de la cosecha, o es un nuevo hecho, hasta ahora, ¿qué hecho tuvimos? La implantación y la protección del cultivo. Eso fue lo que fuimos haciendo día a día. Estoy dando un ejemplo agrícola porque tal vez es más fácil de entender en una primera vuelta. Cuando llegamos a la cosecha, en ganadería sería el destete, por ejemplo, ¿no? O la venta de un animal de invernada, ahí aparece el grano en stock, es decir, dejamos de tener la sementera, no tenemos más ese cultivo en pie que teníamos hasta ahora, que tenía un valor económico, y ahora pasamos a tener grano en stock, la cosecha, el grano cosechado. Eso fue el hecho que ocurre una vez que se cosechó. Puede ocurrir que ese mismo día o una semana después o meses después se proceda a vender ese grano. Todo o una parte se puede ir vendiendo en partes, no tiene por qué ser una sola venta, pero aparece un tercer hecho de la vida diaria, digamos, la venta. Entonces, fíjense que vamos desdoblando la realidad desde los hechos que van sucediéndose. Primero fue la implantación y protección del cultivo, después la cosecha y después, que pueden ser simultáneos, pero no necesariamente, la venta. Cuando se vende, en realidad acá faltaría también, habría un cuarto hecho que es la cobranza de esa venta. No es lo mismo realizar la venta y facturar a cobrar. A lo mejor hay un tiempo de demora, yo puedo vender hoy el grano y a lo mejor lo estoy cobrando dentro de 20 días. Entonces, no necesariamente la cobranza y la venta van de la mano. No siempre se cobra el contado, todo. Pero bueno, vamos a suponer acá que estamos hablando de venta y cobranza, para hacerlo más simple, con lo cual dejo de tener el grano en stock porque lo entrego en esa venta y tengo la cobranza, tengo el valor ya ahora sí monetario de lo que vendí. O sea, paso a tener disponibilidades de dinero. ¿Cómo contabilizo estos tres hechos que ocurrieron? Primero, el desarrollo, implantación y protección del cultivo, la cosecha y la venta con la cobranza incluida. Por un lado, podría decir que cuando tengo la sementera antes de la cosecha, yo puedo decir que tengo un activo, o sea, un capital de $240. ¿Qué son estos $240? Es la manera de ponerle valor a la sementera. Ya habrán visto, o vamos a ver, que un bien se puede evaluar de dos maneras, ya sea por su costo de producción, ya sea por su valor de mercado. Cuando no tiene valor de mercado, como es el caso de una sementera, no hay compra y venta de hectáreas sembradas con soja, por ejemplo, entonces ahí se le pone el valor, se evalúa en función de su costo de producción. Entonces, ¿cuánto me costó a mí implantar ese cultivo? La semilla, el fertilizante, los agroquímicos que apliqué para el resguardo, para la protección de ese cultivo, las labores que hice, si es que las hice, y si las hice por contratista, lo que me cobró el contratista por disquear, por sembrar, por aplicar un herbicida, por ejemplo, o cuando venga la cosecha, pero todavía no hemos cosechado. Entonces, hasta este momento, todos los insumos, todos los bienes y los servicios que apliqué en esa sementera tienen un valor de $240. Entonces, yo puedo decir que mientras tenga esa hectárea de sementera, tengo en mi campo $240 en forma de sementera, no en forma de dinero. Además, vamos a suponer que en mi bolsillo tengo $235 o pesos, la unidad monetaria que ustedes quieran. O sea, un activo líquido de $235. Esto lo tengo en el bolsillo, lo tengo en una caja del banco, pero está totalmente disponible en el momento que yo lo quiera. Con lo cual, mi capital total, vamos a hacerlo así, bien simplificado, sin considerar el valor de la tierra ahora, para no complicar más, simplemente relacionándome con estos bienes, con la sementera y con la liquidez de la empresa, estoy teniendo un capital total, un activo total de $475 o pesos, la suma de la sementera y del activo líquido que tengo. Esto también se puede llamar un bien de cambio y esto es liquidez total. Bien de cambio porque la sementera se va a cosechar y vender. Una vez que cosecho, ¿qué cambios, qué transformaciones ocurren? Destruyo la sementera, porque la
cosecha de alguna manera destruye la cementera, o sea que en realidad ahí se produce, podríamos decir, un costo. Dejo de tener estos $240 que yo tenía en forma de cementera. Por supuesto que si me va bien, se supone que el producto, el valor del producto obtenido va a compensar el valor de la cementera, si no estaré perdiendo. Igual voy a tener un resultado económico, pero de pérdida, ¿no? Vamos a suponer que me rinde el cultivo 3,2 toneladas, o sea, 3.200 kilos, podría ser una soja, y el valor económico, o sea, ahora sí, este grano es trigo, no, mirando la foto es trigo, no es soja. Este trigo tiene un valor de mercado, entonces a ese trigo, a ese grano de trigo no lo voy a valorizar en base a costo de producción, sino que lo voy a valorizar por su precio de mercado. Ahí es donde se va a producir el posible salto de valor y la posible ganancia económica que va a tener mi empresa, por lo menos en relación a esta actividad, la actividad trigo o la actividad soja, lo que fuera. Si en ese momento, al momento de la cosecha, el grano valía X dólares, bueno, lo valorizo por ese precio de mercado, multiplico por las 3,2 toneladas y me da $698. O sea que yo ahora no tengo más $240 y tengo $698. Este sería el valor de mercado bruto del grano cosechado, de esos 3.200 kilos. Por otro lado, vamos a suponer que pagué en efectivo y contado, al total contado, el servicio de cosecha a un contratista que puso su máquina y me cosechó. ¿Cuánto me cobró por esa hectárea de cementera? $60. Entonces, ¿de dónde saqué mis $60? De mi liquidez. Entonces ya no tengo más $235, sino que tengo $175. Se me achicó la liquidez porque pagué en efectivo. Si no hubiera pagado, tendría un pasivo, tendría una deuda con el contratista. Pero como ya lo pagué, se me achicó la liquidez y no generé ningún pasivo. Es decir, que ahora mi activo total, mi capital total, ahora es de $873. ¿Ven cómo aumentó? ¿Por qué? Por el rinde obtenido y por el precio de ese grano que está compensando el valor de la cementera, el costo que había tenido de cementera. Que la destruí, no la tengo más y ahora tengo grano. Cuando lo vendo al grano, vamos a suponer que lo vendo a ese precio, que no cambió el precio, podría ser que lo vendo ahí mismo o lo vendo, no sé, unos días después, pero el precio de grano no cambió. Entonces dejo de tener grano, dejo de tener activo en bienes, ya no voy a tener más nada, y cuando lo cobro a esa venta, voy a tener entonces en efectivo los $698, que es lo que valía el grano. No lo tengo más como grano, ahora lo tengo como dinero. Pero por otro lado, tuve que pagar, y también vamos a suponer que lo pagué en efectivo y de contado, $175 de qué? De gastos de comercialización de ese grano. Ahí pagué el flete, el camión, el traslado del grano hacia la planta o hacia un puerto, depende si está incluido ahí el flete largo y el flete corto. Si el flete corto a la planta de granos, de acopio, y el flete largo hacia el puerto. También acá puede haber comisiones, gastos de impuestos como ingresos brutos, que me los devengan, me los cobran cuando yo vendo el grano. Bueno, todos esos gastos de venta, esos gastos de comercialización, comisiones, fletes, impuestos, si hay secada, si hubo que secar el grano, etcétera, todo eso estaría incluido dentro de estos $175, que sería el costo que yo tengo de comercialización de estas 3.200 kilos, o sea, de lo que valía bruto $698. Es decir, que ahora mi activo descendió de 873 a $698 porque tuve un costo de comercialización. Si yo me comparo entre el inicio de todo esto y el final, puedo decir que mi patrimonio, mi capital, aumentó $223. Había arrancado con 475, terminé finalmente con $698, que en este caso en efectivo. Esa fue la variación patrimonial. Y esto es lo que ya vamos a ver más adelante, es el margen bruto, es decir, es el resultado económico del cultivo. Es cuánto me dejó de ganancia o de pérdida, en este caso ganancia, un cultivo, en este caso por hectárea. ¿Por qué? Porque ese es un resultado económico que tiene que ver con la variación patrimonial. Me refleja qué le ocurrió a mi capital, no necesariamente a mi dinero, sino
a mi bolsillo? ¿Qué le pasó a mi capital? ¿Creció mi capital o decreció mi capital? Entonces, ¿cuándo hubo un hecho financiero, no económico? Cuando vendí. Cuando vendí, ¿por qué? Porque los $698 que tenía como grano, ahora los paso a tener luego del hecho financiero como dinero. Pero no varió el patrimonio, sigue siendo el mismo. Estos $698 vuelven a aparecer acá, no cambió el valor ese. Entonces, si el patrimonio no cambia, no hay un hecho económico, hay un hecho financiero. Entonces, sí es cierto que no es lo mismo tener $698 en forma de grano o en forma de algo a tenerlos en forma de dinero, pero desde lo económico podemos decir que acá no hubo un hecho económico, porque no hubo variación patrimonial, sí hubo un hecho financiero. Entonces, ¿dónde hubo un hecho económico? Acá, al cosechar. Ahí por supuesto que hubo un hecho económico, porque dejé de tener $240 de sementera para tener $698 de grano. Ahí varió mi patrimonio neto porque estoy valorizando el grano a valor de mercado contra la cementera que la valorizaba a precio, a costo de realización. ¿Qué pasaría? Hago una pregunta para que lo piensen. Si yo cuando vendo el grano lo vendiera a un precio diferente, si en vez de venderlo por un valor de $698 al total de la cosecha lo vendiera por más precio o por menos precio, ¿qué pasaría? Y ahí sí habría un hecho económico, aparte del financiero, por cobrar ese dinero. Pero ahí sí habría un hecho económico de valorización o desvalorización del valor que tenía el grano. Y será un resultado que no tendrá que ver con la producción, sino que tendrá que ver con la comercialización y el momento en el cual yo hago la comercialización de ese grano. O sea que puede haber otro resultado económico también por diferencia de precios. Entonces, vamos a ir definiendo qué es lo económico y qué es lo financiero, en base al ejemplo que acabamos de ver. Todo lo que haga variar el capital, el patrimonio neto de la empresa entre un momento y otro momento, que si no se aclara de cuánto tiempo estamos hablando, se sobreentiende que es un año, de cuánto varía el patrimonio neto entre el inicio de un año y el fin de un año, o el inicio de un ejercicio o de una campaña y el fin de ese ejercicio. Eso es un hecho económico, todo lo que haga que varíe el capital. En el caso anterior fue la cosecha. ¿Y qué es lo financiero o un hecho financiero? Todo lo que haga variar a la liquidez en el tiempo, no al capital, a la liquidez, a la disponibilidad de dinero en efectivo o la capacidad de pago de la empresa. Entonces, por eso decíamos, la venta y en realidad la cobranza de esa venta es un hecho financiero, porque aunque no cambie mi capital, cambia la manera de tener ese capital. En vez de tenerlo en forma de un bien, lo tengo en forma de dinero. Entonces, varió, en este caso aumentó mi liquidez. Lo mismo los pagos. Cuando yo pago algo, se reduce mi liquidez, mi bolsillo. Con lo cual ahí tengo un hecho financiero también. No necesariamente un costo. Es decir, que en los dos casos, por eso nos confundimos, porque no solamente se miden en pesos, sino que tienen una dinámica similar. Son dos piletas. Y estas dos piletas tienen tanto factores que tienden a agregarle recurso o sacarle recurso. Hay variables que suman, la canilla, y hay variables que restan, el drenaje. Y que de esta interacción dinámica entre lo que entra y lo que sale, tanto acá como acá, va a ser la variación de nivel que tengamos. Y la variación de nivel es lo que a mí me interesa. En un caso, variación de nivel patrimonial y en el otro caso, el financiero, la variación de nivel de liquidez. O sea que en los dos casos vamos a tener algo que sube, algo que baja, no sabemos, algo que tiende a completarlo y algo que tiende a vaciarlo, pero, o sea, algo con signo positivo y algo con signo negativo, pero a nosotros lo que nos va a interesar es la variación de nivel, o sea, si el positivo supera los negativos o no. ¿Qué sería lo positivo? En el caso de lo económico, lo que lo va llenando al tanque es el ingreso económico. Son ingresos económicos. No piensen en ingreso de dinero, es aumento de patrimonio neto. Todo lo que haga que el patrimonio neto aumente. Eso es un ingreso económico. ¿Y qué es lo que hace que el patrimonio neto disminuya? Los costos. Genéricamente hablando, los costos. No piensen en dinero, piensen en costos que sí se van a expresar en valores monetarios, pero no necesariamente es dinero, no necesariamente es pagar.
En cambio, el ingreso financiero, ese sí es el que aporta liquidez a la empresa, ese suma, pero ese sí en términos monetarios, y lo que hace que la liquidez disminuya son los egresos, los pagos. Cuando nosotros pagamos, estamos generando un egreso. Cuando nosotros cobramos, estamos generando un ingreso financiero. ¿Cuándo tenemos un ingreso económico? Básicamente cuando producimos. Se venda o no se venda la producción. Si yo, por ejemplo, desteto terneros y no los vendo, ahí ya tengo un ingreso económico, que será el valor de mercado de esos terneros destetados. Aunque no los venda, capaz que los empiezo a engordar, hago un ciclo completo. Pero para la actividad cría que generó esos terneros, ahí ya puedo decir que hubo un ingreso económico, que todavía no se hizo financiero porque no los vendí. Lo mismo en el caso de un cultivo, si cosecho y no vendo, y retengo. Si yo cosecho y no vendo, puedo decir que mi patrimonio neto en ese momento aumentó en tantos pesos, porque le pongo el valor de mercado, aunque no lo haya vendido todavía. Y lo que hace que se reduzca el patrimonio son los costos, lo que hace que se reduzca la liquidez son los egresos. No confundamos, es muy fácil confundirse, ya lo vamos a ver, pero no es lo mismo un egreso que un costo. Puede haber costos que al mismo tiempo generaron egresos y puede haber egresos que son costos, por supuesto. De la misma manera, ingresos económicos que al mismo tiempo son financieros. Casi diría que es lo más común, que los dos vayan de la mano. En realidad, en el largo plazo van de la mano. El tema es que a veces dentro del tiempo no se dan en el mismo momento, ¿no? Entonces, siempre recuerden esto. Estamos hablando del patrimonio neto cuando hablamos del hecho económico. Estamos hablando de la liquidez empresarial cuando hablamos de lo financiero. Y del balance entre el ingreso, lo que le entra al patrimonio, y los costos, lo que le sale del patrimonio, las entradas y las salidas, van a surgir los resultados. ¿Un resultado qué? Simplemente una resta. Es el ingreso económico, valorizado en pesos, menos los costos. Habrá que ver qué costos, hay muchos tipos de costos, y por lo tanto también va a ir habiendo distintos resultados. Pero genéricamente hablando, un resultado, sea el que fuera, el margen bruto es un resultado, el resultado por producción, el crecimiento, hay muchos resultados que se van a ir viendo, pero todos tienen en común estos, todos son una resta entre un ingreso y un costo, o un resultado anterior ya calculado y un nuevo costo. Si este resultado, esta cuenta, me da positivo, puedo decir que hubo ganancia. Si en cambio me da negativo, diré que hay pérdida. O sea que ganancia y pérdida son las dos expresiones posibles, son las dos alternativas que puede darme un resultado. Son las maneras de darse un resultado. Yo puedo hablar de un resultado ganancia, un resultado pérdida. Como un partido, ¿no? ¿Cuál es el resultado del partido? ¿Gané o perdí? O empaté, sería un resultado cero. En el caso de la liquidez, en vez de hablar de resultado, es muy parecido el concepto, pero vamos a hablar de saldos, saldos financieros. ¿Qué es un saldo? También es una resta entre el ingreso financiero, o sea, las entradas de dinero, y los egresos, o sea, las salidas de dinero. Y ese saldo, entonces, vamos a decir que me estaría generando un superávit o un excedente si es positivo, o un déficit si es negativo. Para no hablar de ganancia o pérdida, ya que estas palabritas las dejamos reservadas al ámbito de lo económico. O sea, yo voy a decir, cuando digo que tengo una ganancia, ya se sobreentiende que estoy hablando de que aumentó mi capital. Si tengo una pérdida, disminuyó mi capital, no necesariamente la liquidez. En cambio, si tengo un superávit o un excedente financiero o un déficit, diré que aumentó o se redujo mi liquidez, o sea, la capacidad que tengo de pago, el dinero en efectivo del cual dispongo. Volviendo, la perspectiva económica pone foco en el capital, en el patrimonio neto, lo financiero en la liquidez. Parece que a este señor no le va muy bien en lo financiero. Lo cual no quiere decir que si le va mal en lo financiero le vaya mal en lo económico. Por eso lo separamos. Puede ocurrir que una empresa tenga muchos problemas de liquidez, pero eso no quiere decir que le esté yendo mal en términos económicos. Y al revés, le puede estar yendo bien con su liquidez, tiene mucha capacidad de pago, pero patrimonialmente se está descapitalizando. Normalmente empresas que vienen creciendo mucho en su patrimonio, en su capital, pueden tener problemas de liquidez. Si yo me acabo de comprar
no sé, 200 vacas, o me acabo de comprar un campo nuevo, bueno, y lo voy pagando, va aumentando mi capital en la medida que voy pagando, supongamos que lo compré en cuotas, y a lo mejor voy a tener problemas de liquidez, porque no tengo todavía toda la producción, porque tuve que hacer un pago inicial y se redujo mi liquidez, entonces estoy mucho más complicado desde lo financiero, pero no quiere decir que a nivel patrimonial mi situación sea problemática. ¿Qué costos podemos pensar que vamos a ir teniendo? Ya lo vamos a ver con más detalle, los distintos costos, o sea, lo que hace que se reduzca mi patrimonio neto. Recuerden ese concepto, ¿no? Ingreso económico es lo que hace que aumente el patrimonio neto. Costo es lo que hace que se reduzca el patrimonio neto. De ahí surge el resultado. Bueno, va a haber distintos tipos de costos. Están los gastos directos, o sea, los que dependen de una actividad solamente. Por ejemplo, la sanidad en cría, el personal de un feedlot, el tambero en un tambo o la ración, la alimentación de las vacas, o el fertilizante en un cultivo, o la semilla de un cultivo. Bueno, esos son gastos propios de esa actividad. También hay gastos de estructura y administración, o también llamados gastos indirectos, que son los gastos compartidos por varias actividades. Por ejemplo, el gasto de movilidad, el gasoil que gasta la camioneta para ir y venir. Amortizaciones, que ya vamos a ver lo que son, pero básicamente son, esto es un concepto netamente económico y no financiero, es cuando tenemos inversiones, bienes que duran mucho tiempo, un tractor, por ejemplo. Entonces yo no puedo decir, si yo me compro un tractor nuevo, vamos a suponer que ese tractor vale $40.000, en el momento que lo pago a ese tractor, yo no puedo decir que tuve un costo de $40.000, porque mi capital no se achicó en $40.000. Mi liquidez se achicó en $40.000. O sea, vamos a suponer que lo pagué de contado al tractor. Entonces, mi bolsillo sufre en términos de $40.000, pero mi capital sigue siendo de $40.000. Dejé de tener efectivo para tener ahora un bien, un tractor que vale $40.000. Ahora, un año después, ese tractor se va a ver desvalorizado, se va a ver depreciado. Ahora, no a cero, no es que perdió totalmente valor. Ya no va a valer $40.000 porque no es nuevo. Bueno, esa disminución de valor desde el tractor nuevo al tractor usado que ahora tengo un año después es la amortización. Y eso sí es un costo, pero no es el valor total del bien, sino que es una parte proporcional, de acuerdo a la vida útil estimada, de cuánto se depreció ese bien en un año, ese bien durable, que dura más de un año, en un año. También podemos tener gastos financieros, por ejemplo, intereses, cuando saco créditos, gastos de mantenimiento de cuentas, comisiones bancarias, de transferencias, etc. Y hay un valor también ahí que no es un costo específicamente hablando, pero resta también a la posibilidad de reinvertir en la empresa, que son los retiros o dividendos, o sea, lo que obtienen los socios, los dueños de la empresa, y sacan de la empresa, que sería un, una distribución de ganancias, de dividendos, se dice. O sea, si la empresa dio ganancias, podemos distribuir esa ganancia entre los socios. A veces la empresa no da ganancias, igual se hacen retiros, ¿no? Lo cual implica una descapitalización económica. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, puede ocurrir que las ganancias se retiren o se paguen dividendos, o no, o puede ser que los socios decidan no retirar nada y reinvertir en la empresa, entonces va a crecer el patrimonio neto de la empresa. O parte y parte. Una parte retira y una parte reinvierte. Es decir, que de todo esto, de todas estas variables, es que finalmente voy a tener los distintos resultados económicos, siempre expresados en pesos o en dólares, pero no de liquidez. Por el otro lado, voy a tener ingresos financieros y egresos, como ya vimos, y voy a ir obteniendo entonces un flujo de fondos, un cash flow también se le llama, una sucesión de ingresos y egresos en el tiempo, que van a ir dando saldos. Si los ingresos superan a los egresos, tendré saldo positivo o excedente. Si el saldo es negativo, en cambio, tendré déficit. Y si hago un presupuesto, tendré que actuar, hacer algo para balancearlo. Cuando hago una cuenta económica, o sea, cuando hago un presupuesto económico para definir si una alternativa
¿Es viable o no? Por ejemplo, supongamos voy a aumentar la carga en vacunos, en cría, o si me conviene más sembrar maíz o soja, por ejemplo. Entonces, cuando hago un presupuesto económico para tomar una decisión de ese tipo, la respuesta que me va a dar el resultado económico es si me conviene o no me conviene. Si le conviene a quién, a mi patrimonio neto. O sea, si va a hacer que aumente mi capital o no. Por lo menos a nivel de presupuesto, ¿no? Siempre hay riesgo, siempre hay variabilidad, pero uno presupuesta a ver si me conviene o no me conviene hacer algo. ¿Me convendrá hacer IATF, inseminación artificial? ¿Me convendrá sembrar menos y tener más ganadería? ¿O al revés? ¿Me convendrá hacer una pastura? Todo este tipo de preguntas se va a responder en términos económicos, en términos de conveniencia. En cambio, lo financiero me dice si lo puedo hacer. No te dice si te conviene o no te conviene, pues no te va a decir si tu capital aumenta o no. Lo que te va a decir es si te va a alcanzar la plata, o vas a tener que salir a sacar un crédito, o buscar otros socios, o ver alguna manera de manejar fondos en la empresa para tratar de financiarte, porque hay un problema financiero. O sea, el análisis financiero lo que te dice es una idea de viabilidad, si es posible hacer algo o no. Si te va a dar el cuero del bolsillo, el dinero, si te va a alcanzar para financiar lo que estás queriendo hacer. No te dice si conviene o no, te dice si lo podés pagar o no, si lo vas a poder pagar o no. Y si no lo vas a poder pagar, pero tenés un negocio muy rentable que conviene mucho, bueno, a lo mejor hay maneras de buscarle la vuelta desde lo financiero para lograr financiamiento, como ya decía. ¿Qué es el activo? ¿Qué es el patrimonio neto? Que es un poco el foco que ya dijimos de lo económico. Bueno, ya tienen una idea ustedes, pero hemos dicho que el patrimonio neto, junto con el pasivo, conforman el activo. Es lo mismo que decir esto, que el patrimonio neto es el activo menos el pasivo, ¿no? Puede pasar restando para el otro lado. O sea que cuando hablamos de un hecho económico como variación patrimonial, estoy hablando de eso, del activo menos el pasivo. Hemos visto que hay un activo donde tenemos todos los bienes y todos los derechos de la empresa, todo lo que tengo y todo lo que me deben, y ese activo se puede financiar de dos maneras, a través de un pasivo, capital de terceros, a través de un crédito, por ejemplo, o capital propio, o de los dueños, o de los socios, o de los accionistas, que es lo que se llama el patrimonio neto. Lo que nos interesa, el foco del hecho económico, es esta parte. ¿Qué le pasa a este patrimonio neto? Si aumenta o disminuye. Y ahí vamos a tener el hecho financiero. Bueno, esto lo vamos a ver después en otro. Pero bueno, ahí el que aporta patrimonio neto depende para los dividendos, depende en definitiva del resultado del negocio, mientras que el que aporta pasivo simplemente cobra una tasa de interés sobre el capital aportado, caso de los créditos. Entonces, lo económico implica una variación patrimonial y se mide a través de resultados, que es una resta A menos B, y ahí tendremos lo que suma, que son los ingresos, o un resultado anterior, y le restamos costos. ¿En qué unidad se puede expresar el resultado económico? En pesos o en dólares, en alguna unidad monetaria. Puede ser pesos por año, o dólares, o por hectárea, o por vaca, o por cabeza, o por kilo logrado, o por litro de leche, o por kilo de miel, o cada $1000 de tierra, o por milímetro de agua de riego, o por milímetro de lluvia, etc. Es decir, yo puedo decir gané 50.000 pesos, o gané 5.000 pesos por hectárea, o gané 3.800 pesos por vaca, o gané tanto por kilo de miel, o gané tanto por litro de leche, o tanto por cada $1000 invertido en tierra, para comparar tierras de distinto valor, por ejemplo. Se usa esa medida. Ya vamos a ver también que cuando uno habla en pesos totales, gané 50.000 pesos, gané 100.000 pesos o dólares, estoy hablando en términos de escala. Cuando hablo por hectárea, por vaca, por un recurso en particular, estoy hablando en términos de eficiencia, ¿no? Una relación entre un resultado y un recurso para producir es un indicador de eficiencia. La rentabilidad, que es otro tipo de indicador económico, además del resultado, surge del resultado y es una división, es un cociente entre
un resultado, o sea, tenemos que calcular primero el resultado, ingreso menos costo o resultado anterior menos costo, ese es el numerador, y lo dividimos sobre un capital invertido. ¿Cuánto tuve que invertir en bienes durables para producir? O en capital total, en activo. Ahí vamos a tener distintos tipos de rentabilidades, rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio neto. Esto se multiplica por 100 para obtener un porcentaje y obtengo de esa manera una especie de tasa que vendría a ser algo así como una tasa de interés. ¿Cuánto gano o cuánto pierdo por cada 100 pesos invertidos? Como una tasa de interés. Entonces, siempre los indicadores de rentabilidad, hay varias, no hay una sola, hay varios tipos de rentabilidad, pero todos responden a este concepto, se expresan en porcentaje y me van a decir cuánto gano cada 100 pesos invertidos. Es como una tasa de interés, puede ser nominal o real, esto tiene que ver, ya lo vamos a ver también, con la inflación. Una tasa nominal tiene incluida la inflación, una tasa real, en cambio, deja de lado la inflación. Por ejemplo, si un plazo fijo hoy me paga 35% anual, pero la inflación termina siendo, no la sabemos, pero la inflación de este año, lo que viene, fuera del 30% anual, entonces ese plazo fijo en términos nominales me pagó 35%, pero en términos reales me pagó 5%, porque me pagó solamente 5% más que la inflación. Lo otro fue simplemente compensación de la pérdida de poder adquisitivo del dinero, no verdadera tasa de interés. Entonces la verdadera tasa de interés es la real. La nominal, de ahí viene el nombre, es de nombre, parece una tasa, pero tiene incluida la inflación también. Puede haber una rentabilidad del activo, del patrimonio, una TIR, tasa interna de retorno, son todos indicadores de rentabilidad. Es importante usar la rentabilidad, por ejemplo, muchas veces, pero uno de ellos, cuando se comparan sistemas que no son con el mismo requerimiento de capital, sistemas muy intensivos con otros extensivos. Yo comparo, por ejemplo, un modelo de cría con 2 vacas por hectárea contra otro con media vaca por hectárea, el capital invertido en Hacienda no es el mismo. Entonces, si yo gano más con el modelo de 2 vacas por hectárea, no tendría mucha utilidad ese resultado, porque le estoy poniendo mucho más Hacienda que al otro. Entonces lo que me interesa es cuánto más gano y qué rentabilidad estaría obteniendo, a ver si compensa, si vale la pena, si conviene el capital hacer esa intensificación. Es decir, que entonces siempre en lo económico vamos a hablar o de ganancias o de pérdidas de acuerdo al resultado. Y la rentabilidad podríamos decir que es un indicador de eficiencia económica. ¿Por qué? Porque me me relaciona un resultado, en este caso con un capital invertido, o sea, con un recurso, el capital. Habíamos dicho que la eficiencia, los indicadores de eficiencia siempre son cocientes, ¿no? Por ejemplo, kilos de carne producida por hectárea, litros de leche producida por vaca, siempre son relaciones, A sobre B. Bueno, la rentabilidad es un concepto de eficiencia económica. ¿Y qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad de pago. Por ejemplo, supongamos que disponemos de los siguientes activos. Yo tengo esto, tengo una cementera, como la que hoy vimos, tengo novillos, tengo un campo, tengo una camioneta, tengo soja ya cosechada en stock, tengo maíz también cosechado en stock, tengo vacas y tengo el dinero en efectivo. Todo esto se le puede poner valor, por supuesto, como ya vimos, ¿no? ¿Cuántos dólares tengo en cementera? ¿Cuántos dólares tengo en novillo? ¿Cuánto en campo? ¿Cuánto en camioneta? Etcétera. Todo esto son bienes. Ahora, supongamos que tengo que pagar $30.000 la semana que viene y $40.000 dentro de 5 meses. Tengo un compromiso de pago. Con todo esto que tengo, ¿qué es lo primero que utilizaría para ver si me va a alcanzar? ¿O qué es lo que tendré que vender si no me alcanza el dinero para pagar $30.000 la semana que viene y dentro de 5 meses ya ir previendo que tengo que pagar $40.000 de una cuota o de distintas cuestiones? Obviamente, lo primero va a ser el dinero. Si ya tuviera $30.000, entonces no tendría un gran problema financiero para la semana que viene. Si no los tuviera o tuviera una parte, tengo que ver qué otra cosa tengo que salir a vender. ¿Y cómo ordenaríamos? ¿Qué es lo primero que vendería para ir afrontando esas deudas o esos pagos que tengo que hacer?
Bueno, primero, como dije, desde la mayor liquidez a la menor liquidez, el dinero. Eso sería lo primero. Si ya tuviera el dinero para ir pagando esas dos cuentas, no hay problema financiero. Lo cual no quiere decir que el capital de la empresa esté en riesgo ni nada por el estilo. Lo segundo, y primero podrían ser los novillos. Depende esos novillos, porque esos novillos se supone que es hacienda en crecimiento, cuyo destino es ser vendidos. A lo mejor dentro de 5 meses ya van a estar vendidos. Con lo cual digo, bueno, esto no hay problema financiero porque voy a vender los novillos el mes que viene. Entonces ese dinero, y vamos a suponer que los vendo el mes que viene, la demora en cobrar es un mes más. Dentro de 2 meses yo ya voy a tener $60.000, que sería el valor esperado de estos novillos, una vez que los cobre. Con lo cual ahí ya podría haber solucionado este problema, o no. Entonces, ahora, si estos novillos están todavía muy lejos de su terminación, supongamos son terneritos recién destetados, son novillitos de 200 kilos, y yo los pensaba llevar a 450 kilos como peso de venta, a lo mejor no es lo primero que voy a vender, depende. Por eso los pongo en segundo lugar, pero es dependiente de la situación de esos novillos, de cuánto les esté faltando para su venta prevista. Si no fueran los novillos, ¿qué otra cosa pensarían en vender para hacerme de dinero? Además de los novillos. O si los novillos les faltara mucho. ¿Qué les parece? ¿Mm? Yo diría la soja en grano, la que tengo en stock, que justamente su destino es ser vendida. Es más, a lo mejor pensaría primero en la soja antes que en los novillos, depende en qué situación esté cada uno. Ahí hay que ver también consideraciones no solo financieras, sino económicas. Si la soja en ese momento está valiendo poco, a lo mejor me conviene desde lo económico, para que mi capital no baje, vender novillos y esperarlos a los novillos y no vender soja. Si la soja está valiendo mucho, tiene un buen precio en el mercado, a lo mejor es lo primero que salgo a vender. Y la otra alternativa, si la soja, por ejemplo, vale poco o los novillos le falta mucho, y el maíz también, exactamente, podía ser para la venta. Capaz que también tenía un maíz para darle de comer a los novillos, ¿no? O para un tambo. Por eso lo puse en última instancia, pero también su posibilidad final es la venta. Con lo cual, si el maíz vale mucho y la soja vale poco y a los novillos les falta mucho o valen poco, a lo mejor lo primero que voy a vender es grano de maíz para hacerme de liquidez, o sea, de dinero en efectivo. Y después, si no me alcanzara ni los novillos, ni la soja, ni el maíz, y tengo que pagar estas cuentas, ¿a qué recurriría? ¿Qué les parece? ¿La cementera, el campo, la camioneta o las vacas? Y la cementera, no es que voy a vender la cementera, pero la voy a esperar. Se supone, como vimos hoy con el ejemplo, que esa cementera en algún momento se va a cosechar y me va a generar grano, ya sea maíz, soja, trigo, cebada, lo que fuera, ¿no? Con lo cual me va a generar, si yo vendo el grano, me va a generar liquidez, paso al nivel de arriba. O sea que la cementera o la expectativa que yo tenga sobre esa cementera y el tiempo que le falte a cosecha sería entonces la otra consideración de liquidez que yo voy a hacer. Si aún así no me alcanza el dinero de todo esto, las vacas. Puedo salir a vender vacas. No es lo ideal, sobre todo si son reproductoras. Ahora, puede ser vacas vacías, vacas descarte, que las cambio de categoría, las hago vaca de invernada para el engorde y venta, y bueno, y ahí sí puede ser que sean vaca de negocio y no vaca vientre, y en ese caso a lo mejor incluso hasta podría haber estado arriba. Si fuera una vaca de negocio, una vaca de invernada, o compré vacas para engordarlas y venderlas, estarían a la par de los novillos. Y después, y si no me alcanza el dinero ni aún vendiendo todo esto, tendré que ver la posibilidad de vender la camioneta. Hay que ver si esa camioneta me es muy útil o no tanto, o qué grado de utilidad tenía, si la necesito mucho o no tanto, pero es un recurso finalmente que se puede vender, y incluso finalmente el campo o parte del campo para hacer frente a estas cuentas. O sea que aún los bienes menos líquidos, como podría ser el campo, tiene también una capacidad de liquidez, y hay veces que no queda otra que venderlo, o a veces se lo vende porque vale mucho. Es decir, uno cuando vende algo no solamente lo vende por una cuestión financiera, porque necesita el dinero, a veces por una cuestión económica, porque vale mucho y cree que va a bajar el precio, entonces lo vende antes de que baje. Ahí estamos pensando en el patrimonio, no en la liquidez.
Como les decía antes, las vacas podrían subir de categoría igual que los novillos, ¿no? Si son vaca de invernada o vaca de negocio o vacas descartadas que se están engordando. Pero en definitiva, siempre estamos hablando de la posibilidad de hacernos de liquidez, del dinero en efectivo. Y también quedémonos con esta idea, la liquidez no es un blanco o negro, no es que hay bienes líquidos y hay bienes no líquidos. Todos los bienes económicos, incluso la tierra, incluso el campo, tienen cierta capacidad de liquidez. O sea, se puede generar liquidez a partir de ellos. Se los puede vender y cobrar y generar liquidez. No será lo primero, pero tienen ese potencial, tienen esa capacidad. ¿Qué es la liquidez entonces? Ahí tienen la definición, la capacidad de un bien de transformarse en efectivo sin pérdida significativa de valor. Vamos a tratar de venderlo al valor que tiene el bien sin salir a mal vender las cuestiones. Es decir, fíjense, la liquidez es una capacidad, no es o líquido o no líquido. Hay bienes más líquidos que otros, pero todos los bienes económicos tienen una capacidad de liquidez. Bueno, así es como vamos a hacer presupuestos económicos y presupuestos financieros. No es lo mismo, pero se van a complementar. Uno me da un punto de vista y otro me da el punto de vista de la liquidez. Tres imágenes. Primero, ambos presupuestos son en pesos, implican números o cantidades, son cuantitativos. Eso es lo que tienen en común los presupuestos económicos y financieros. Son en pesos, por eso son cuantitativos en pesos, pero no se interpretan del mismo modo, ¿no? En el presupuesto económico hablo de pesos de capital, en cambio en el presupuesto financiero hablo de pesos de liquidez. Y otra cuestión que tienen en común es que son presupuestos, o sea, se anticipan al futuro, son previsiones a futuro, incierto, por lo tanto, tienen un grado de error, con el fin de anticipar problemas o captar oportunidades antes de que se hagan evidentes para lograr una asignación más eficiente de recursos. O sea, me ayudan a tomar una decisión, porque yo tengo que tomar la decisión hoy con los recursos que tengo, en función de resultados esperados futuros, inciertos, pero que necesito una orientación, una guía, una información que me sostenga y me acompañe y me oriente en mi toma de decisión. Eso es lo importante, ¿no? El presupuesto es una herramienta para la decisión, para tomar decisiones. Palabras claves entonces en el presupuesto económico. Ingreso neto, costo, gasto, ya vamos a ver bien el concepto de cada uno de ellos, amortización, resultado que podía ser ganancia o pérdida, rentabilidad. Siempre estamos hablando de variaciones patrimoniales. Palabras clave financieras en el presupuesto financiero, ingreso financiero, egresos, saldos, excedentes o déficits, tiempo. Ahí vamos a ver el tiempo, se le da más importancia o mejor dicho, un mayor detalle de tiempo. Normalmente un presupuesto financiero es mensual o semanal o diario, mientras que un presupuesto económico normalmente no es diario, puede ser mensual, puede ser anual. Nosotros vamos a hacer presupuestos económicos anuales, básicamente, o plurianuales, mientras que el presupuesto financiero normalmente va a ser mensual. Hay un mayor detalle del paso del tiempo en el presupuesto financiero. Estamos hablando siempre entonces de variaciones de liquidez. Ahí tienen, por ejemplo, un caso de presupuesto financiero. Tomamos los 12 meses del año, empezamos en julio, 1 de julio al 30 de junio, un típico ejercicio productivo agrícola ganadero, se toma así para no cortar los ciclos productivos, en vez de hacer de enero a diciembre, hacemos desde el 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente. Esto sería 2021 ahora, ¿no? O sea, el año que viene, porque es un presupuesto. Entonces yo presupuesto mis egresos y mis ingresos financieros, no económicos. Acá pondré el listado de todos mis egresos, de todos mis ingresos, calcularé el saldo mensual, ingresos menos egresos de cada año, y el saldo mensual acumulado, que es, en definitiva, el indicador más importante del presupuesto financiero. ¿Qué rubros de egresos puedo tener en una empresa agropecuaria? Y ahí tienen, pago de insumos y servicios directos. Y directo quiere decir de cada actividad productiva, fertilizante, semilla, vacunas, antiparasitarios.
Fíjense que no estoy diciendo uso, estoy diciendo pago. Yo puedo estar pagando un antiparasitario y no lo estoy usando, pero si lo pienso pagar, si yo digo, mira, dentro de 3 meses tengo que comprar antiparasitario, a lo mejor no para usarlo todo, pero si lo tengo que pagar, lo presupuesto como egreso. En el momento que lo consuma, ahí va a tener el costo, porque ahí se me achica el capital. Pero mientras lo tenga, no hay costo, no cambia el capital, pero el pago sí implica un egreso financiero. Pago de insumos y servicios de estructura, todo lo que es general del campo, mantenimiento de la estructura, alambrados, molinos, aguadas, galpones, casas, pago de alquileres, si yo alquilo el campo, pago de impuestos y tasas, pago de inversiones, total o cuotas, o la compra de bienes de uso. Si yo pienso comprar un tractor, una camioneta en enero del año que viene, presupuesto el pago total o lo que piense pagar por comprar ese tractor o esa camioneta. Si la voy a comprar en cuotas, bueno, presupuestaré las cuotas. El pago de créditos y todo lo que se hace de pago de crédito, es decir, básicamente el pago de capital, la devolución de capital y el pago de interés que un crédito implica. Y los canjes tomados, es decir, cuando retiro insumo para pagar a cosecha. Entonces, en ese caso, lo puedo poner como un egreso o como un menor ingreso, porque no voy a tener todo el grano cosechado para mí, porque voy a tener que cancelar estos insumos retirados previamente. Y los retiros o dividendos proyectados en cada uno de los meses, cuánta plata piensan sacar o retirar los socios o los dueños de la empresa en cada mes, eso también hay que ir presupuestándolo como egreso. ¿Qué ingresos financieros puedo tener? Cobro de la venta de productos. Cuando venda, ahí hay que entonces hacer un plan productivo e ir viendo cuándo pienso yo ir obteniendo los distintos productos y cuándo los pienso vender. Cuándo pienso vender los novillos, cuándo pienso vender los terneros, cuándo pienso vender la soja, cuándo pienso vender el maíz o el trigo o lo que fuera, o en distintos meses. Y cuándo lo pienso cobrar. El cobro de vender bienes de uso también. Si yo tengo pensado vender una camioneta usada, un tractor, un implemento, bueno, eso lo presupuesto como ingreso de dinero. No será un incremento de capital, pero sí es un incremento de liquidez. El cobro de regalías, de alquileres, de tasas financieras, de inversiones ya realizadas. O sea, si yo hago un plazo fijo, cuando vence el plazo fijo, recupero el dinero. O alquileres que cobro, ¿sí? Si soy yo el propietario que arrienda. Cobrar regalías por derechos de marca, por derechos de uso de algo a otros. Cobrar créditos ya tomados. En el momento que a mí me otorgan el crédito y me dan el dinero, en ese momento estoy teniendo un ingreso financiero, o también el aporte de los socios que se esté presupuestando a futuro, sería también un ingreso financiero. Fíjense que un poco los ingresos financieros son la contrapartida de los egresos, la cara opuesta. Y ahí llegaré al saldo mensual y al saldo mensual acumulado, que como les decía es el más importante de todos, porque yo puedo tener saldos negativos en algún mes, pero lo voy cubriendo con puede ser que el negativo de un mes lo cubra con el positivo de un mes anterior. Entonces, en realidad, el saldo acumulado es el que me interesa. Si yo tuviera saldos mensuales acumulados muy negativos o muy positivos, tendré que encarar alternativas de ajuste de ese presupuesto, que ya lo dejamos para después. Bueno, esto simplemente se los menciono. Una actividad práctica que al final de la cursada van a hacer es la de elegir una actividad y presupuestarla económica y financieramente. Una actividad, no sé, ganadera, de tambo, cerdos, porcinos, apicultura, y hacer un presupuesto económico y un presupuesto financiero. Ahí tienen algunas alternativas posibles ya para ir sacando datos. Después lo vamos a ver cómo se hace un presupuesto económico, cómo se hace un presupuesto financiero en detalle, pero ya para ir teniendo idea de información que pueden ir obteniendo y ir analizando los mercados también. Cómo está el mercado de la actividad que ustedes elijan. Si elijo, no sé, lechería, bueno, qué le está pasando al mercado de la lechería en el país y en el mundo, y qué se prevé a futuro a través de informes de mercados. Y que eso ya también pueden ir viendo una actividad para elegir y ir analizando el mercado
de esta actividad que después van a presupuestar económica y financieramente. Bueno, voy a dejar acá, creo que ha sido más que extenso este video, pero bueno, tema que como les decía, fundamental tenerlo siempre en claro, que cuando hagamos el cálculo numérico de resultados o saldos, no perdamos el foco, el punto de vista de si estamos analizándolo desde el punto de vista económico o desde el punto de vista financiero. Fundamental esto siempre tenerlo en claro y lo vamos a seguir viendo. Que estén bien, hasta luego, entonces, me despido acá.